Continuando con las articulaciones del miembro inferior, ahora vamos a hablar sobre la articulación de la rodilla, que es la articulación intermedia del miembro inferior. Al obtener la bipedestación como forma de locomoción, el hombre diferenció su patrón locomotor de los otros primates, siendo el que tiene un patrón de locomoción propio. Por lo tanto, es el único que presenta estabilidad en la hiperextensión de la rodilla, a diferencia de otros primates. Una característica de la rodilla humana es la existencia de un alto grado de valgismo, como podemos observar aquí en la imagen, que se debe a la anchura de la pelvis y a la necesidad de que el pie se sitúe próximo al centro de gravedad corporal, específicamente en la fase de la posición monopodal de la marcha. También es típico que en la articulación de la rodilla exista la rotación externa de la tibia, ya que se relaciona con la compensación de la anteversión femoral y el aumento del polígono de sustentación. Por lo tanto, la rodilla es considerada una diartrosis con una arquitectura mecánica complicada que engloba dos articulaciones secundarias que están incluidas dentro de una misma cápsula. Por una parte, tenemos la articulación femoropatelar, que va a ser esta que observamos, constituida por el fémur y la rótula, y la otra que se produce entre el fémur y la tibia, denominada femorotibial. A su vez, se divide en compartimento medial y compartimento lateral. La movilidad fundamental de la rodilla va a ser la flexoextensión, aunque de manera accesoria existe la rotación sobre el eje longitudinal de la pierna cuando se halla en posición de flexión 90 grados. Continuamos con el perfil óseo. Las superficies articulares van a ser la epífisis distal del fémur, y este va a presentar la tróclea femoral y los cóndilos femorales, que están enrollados de delante atrás y están separados por la escotadura intercondilia o surco intercondilio. Por otra parte, la epífisis proximal de la tibia, con las dos cavidades glenoideas separadas, como podemos advertir en la imagen, ambas están separadas por la espina de la tibia. Este va a ser considerado el eje de rotación de la rodilla. Y por último tenemos la cara posterior de la rótula, con las carillas articulares para la tróclea femoral. La tróclea femoral o carilla patelar tiene la forma de polea con dos carillas laterales convexas que convergen hacia un surco medial o garganta. Los cóndilos femorales
forman dos masas laterales voluminosas, cóndilo interno y cóndilo externo, que son ligeramente divergentes, entre cuyas caras inferior y posterior no existe solución de continuidad. El cóndilo interno es estrecho y alargado, inclinado en relación al externo, y el externo es corto y ancho, y está más próximo a la escotadura intercondilia que separa por detrás los dos cóndilos. Las dos superficies articulares de los cóndilos son confluentes en la cara anterior a nivel de la superficie articular troclear para la rótula. Luego tenemos las cavidades glenoideas tibiales interna y externa, que son las superficies articulares para los cóndilos femorales. La cavidad interna es larga, estrecha y cóncava. La externa es más ancha, cóncava transversalmente y convexa en sentido anteroposterior. Entre ambas superficies articulares se encuentran las espinas de la tibia, la espina lateral y la espina medial. La superficie preespinal y la superficie retroespinal, y también presenta los lugares de inserción de los ligamentos cruzados. La meseta tibial no es plana en sentido anteroposterior en relación al suelo. El ángulo de inclinación de la pendiente tibial hacia atrás está en relación a un promedio de 9 a 10 grados. Luego tenemos a la rótula, que es un hueso plano cuya cara posterior es articular y está situada por delante de la tróclea femoral. Va a estar comprendida en el espesor del tendón del cuádriceps. Su superficie articular está dividida por una cresta vertical en dos carillas, una externa, que es la más ancha, y corresponde a la carilla externa de la tróclea femoral, y otra interna más estrecha que corresponde a la carilla interna de la tróclea. El cartílago de la rótula es el más grueso que existe en el cuerpo. Como vemos en las superficies articulares femoral y tibial, estos no son congruentes. Los cóndilos femorales son convexos en sentido transversal y de adelante hacia atrás. Otra estructura que tenemos presente en esta articulación van a ser el sistema de adaptación entre ambas superficies, que va a estar dada por los meniscos. Aquí abajo los tenemos a los meniscos. Estos son estructuras fibrocartilaginosas en forma de semiluna de sección triangular y se adaptan a la superficie superior de las cavidades glenoideas y aumentan la superficie de contacto articular. El menisco externo lateral tiene la forma de un anillo cerrado, con una anchura
media de 12 a 13 milímetros de espesor, mientras que el interno o medial es más grande y abierto, con una anchura media de 10 milímetros. De aquí se dice que el menisco externo tiene la forma de una O y el menisco interno tiene la forma de una C. Este último tiene la particularidad de que el ligamento lateral interno fija parte de sus fibras en su borde periférico y el tendón del músculo semimembranoso envía también una expansión fibrosa a su borde posterior. La distribución de las fibras de colágeno en el interior es fundamentalmente longitudinal, con una mayor densidad en su borde libre y de aspecto más laxo en la periferia. Las 3/4 partes mediales constituyen una zona cartilaginosa avascular con la característica de que en esta zona fibrosa que contiene los vasos capilares es la denominada zona parameniscal, donde penetran arterias pequeñas de la periferia. Los meniscos no tienen inervación, salvo en la porción más periférica y en los ligamentos de los cuernos anterior y posterior. Debido a la diferencia de forma y tamaño, el menisco externo absorbe el 50% de las presiones y el interno un 75%. En estas estructuras y en la articulación de la rodilla también cumple un papel fundamental el sentido de las trabéculas óseas a nivel de la epífisis distal del fémur, que son transversales de un cóndilo a otro y verticales perpendiculares a las superficies articulares. La epífisis proximal de la tibia va a comprender 3 clases de trabéculas óseas, unas transversales, subyacentes a la meseta tibial, otras verticales, perpendiculares a la cavidad glenoidea, y otras oblicuas que se dirigen al cóndilo opuesto en el sistema ojival. Los ejes de movimiento, en algunos textos se menciona que son 3. De forma normal mencionamos a 2, que van a ser el eje transversal y el eje longitudinal. Como les menciono, tenemos un tercero más que vendría a ser el eje medio lateral. Si tomamos en cuenta estos 3 ejes, la rodilla presentaría 6 movimientos. Estos movimientos vendrían a ser la flexoextensión, el varo, el valgo, la rotación interna, la rotación externa, la compresión-distracción y el desplazamiento anteroposterior y desplazamiento medio-lateral. Los movimientos más importantes se realizan en los ejes transversal, longitudinal
en los planos sagital coronal y van a ser los movimientos de flexo-extensión y de rotación. En el plano sagital, el eje de flexo-extensión va a ser constante y está dirigido desde la parte antero-superior en el lado medial hasta la región póstero-inferior en el lado lateral, pasando a través del origen de los ligamentos medial y lateral. En este caso, el eje mecánico de la extremidad inferior es oblicuo hacia abajo y hacia adentro, formando un ángulo de 3 grados con la vertical. Luego tenemos los estabilizadores pasivos. Como en todas las articulaciones, los estabilizadores pasivos van a estar representados por la cápsula articular y por los ligamentos articulares. La cápsula articular de la rodilla tiene la forma de un manguito, interrumpido por delante por la rótula y por detrás por los ligamentos cruzados. La circunferencia superior de este rodea al fémur y la inferior envuelve el extremo superior de la tibia, dejando las inserciones de los dos cruzados fuera de la cápsula. Aparte de la cápsula, existen varios ligamentos, como vemos en los gráficos, que van a actuar como refuerzos capsulares. Y estos van a ser el ligamento anterior, ligamento posterior y los ligamentos laterales. Tenemos de forma interna a los ligamentos cruzados como elementos estabilizadores sin que se puedan considerar refuerzos capsulares. El ligamento anterior es denominado con frecuencia el ligamento rotuliano o tendón rotuliano. Que es una fibra muy ancha y resistente y se extiende desde el vértice de la rótula, como vemos aquí, hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Morfológicamente, se debe considerar a este ligamento como el tendón terminal del músculo cuádriceps, que está interrumpido en la cara anterior de la rodilla por el desarrollo de la rótula. Luego tenemos el ligamento patelo-tibial, que ha sido descrito como originado en la parte inferior y medial de la rótula y oblicuamente hacia abajo se inserta por debajo de la articulación en la cara anteromedial proximal de la tibia. Tenemos el ligamento femoropatelar medial, que es la estructura medial que estabiliza más desde el punto de vista estático. Este ligamento, junto con el patelomeniscal, representa el 75% de las fuerzas mediales que estabilizan la rótula. Luego tenemos el ligamento lateral interno. Este ligamento es más próximo a la parte posterior de la articulación que a la anterior. Luego tenemos el ligamento lateral externo,
que es un cordón fuerte y redondeado, oblicuo hacia abajo y hacia afuera, en la parte posterolateral de la rodilla, y se va a insertar en el cóndilo externo del fémur y en la cabeza del peroné, por delante de su vértice. Tenemos los ligamentos cruzados anterior y posterior. Aquí tenemos el anterior y el posterior. Los ligamentos cruzados son considerados ligamentos gruesos que están situados un poco por detrás del centro de la articulación, al igual que los ligamentos laterales. El ligamento cruzado anterior se origina en la parte interna de la región preespinal de la meseta tibial. Parcialmente está confundido con el extremo anterior del menisco externo. Este ligamento tiene fibras con una orientación variada y una compleja organización ultraestructural. El ligamento cruzado posterior va a estar formado por dos bandas. Desde un punto de vista mecánico, al parecer que lo forman 4 fascículos, uno anterior, central, postero-longitudinal y postero-oblicuo. Los ligamentos cruzados van a estar en contacto uno con otro por su borde axial y no solo están cruzados entre sí, sino también con los ligamentos laterales. Estos ligamentos aseguran la estabilidad anteroposterior de la rodilla, permitiendo los movimientos de flexo-extensión. Mientras mantienen el contacto entre las superficies articulares. Ahora vamos a proceder a las amplitudes de movimiento. Como he mencionado, en los diferentes ejes, en este caso se toma solamente 2 ejes y 2 planos. Tenemos la flexión de la rodilla, que puede considerarse como una flexión activa, que llega a los 120 o 140 grados con la flexión de la cadera y 120 grados con la cadera en extensión, como vemos aquí en el gráfico. La flexión pasiva alcanza a los 160 grados. Tenemos también el movimiento de hiperextensión, que es medible y puede llegar hasta los 10 grados. El otro movimiento mencionado es el de la rotación interna y rotación externa. Ambos movimientos deben realizarse en una posición sedente con la flexión de rodilla a los 90 grados. Cuando la punta del pie se dirige hacia adentro, hacia la línea media del cuerpo, este movimiento va a presentar una amplitud de 30 grados. Por el contrario,
El movimiento en el que se dirige la punta del pie hacia afuera viene a ser la rotación externa y alcanza una amplitud de 40 grados. Todos los movimientos van a tener límites normales y van a oscilar entre 3 o 4 grados de extensión y 140 grados de flexión. De forma general, al mencionar que la cadera resulta la articulación intermedia del miembro inferior, también esta articulación recibe el impacto o los impactos durante la posición monopodal en el desarrollo de la marcha. Los principales elementos estabilizadores de la rodilla van a ser las estructuras pasivas como la cápsula, ligamentos y tendones. Los ligamentos cruzados no solo están entrecruzados, como dice su nombre, sino que sus direcciones se entrecruzan con los ligamentos laterales. El ángulo Q, que viene a ser el ángulo del cuádriceps, aumenta con la anchura de la pelvis, con el valgo de rodilla y la rotación externa de la tuberosidad tibial anterior. Entonces, hasta aquí desarrollamos esta articulación y pasan a las actividades de la plataforma.